El corazón de una Bridgerton. Saga Bridgerton 6 por Julia Quinn. Capítulo 19. Creo que Michael podría estar pensando en volver a casa. No lo dice así francamente en sus cartas, pero no puedo descartar la intuición de una madre. Sé que no debo animarlo a dejar atrás todos sus éxitos en India, pero creo que nos echa de menos. Sería maravilloso tenerlo en casa, ¿verdad? De una carta de Helen Stirling a la condesa de Kilmartin, 9 meses antes del regreso del conde de Kilmartin de India. Cuando sintió sus labios en los de ella, Francesca solo pudo pensar que había perdido la cordura. Nuevamente, Michael le había pedido permiso. Nuevamente, le había dado la oportunidad de apartarse, de rechazarlo y mantenerse a una distancia prudente. Pero otra vez, su mente estaba esclavizada por su cuerpo, y simplemente no tenía la fuerza para impedir la aceleración de su respiración, ni los retumbos de su corazón, ni el ardiente hormigueo de expectación que sintió cuando sus manos grandes y fuertes bajaron por su cuerpo, acercándose poco a poco al centro de su feminidad. Michael, musitó, pero los dos sabían que su súplica no era de rechazo. No le pedía que parara, le suplicaba que continuara, que le llenara el alma como lo hiciera esa noche pasada, que le recordara todos los motivos de que le encantara ser mujer y le enseñara la embriagadora dicha de su propia capacidad sensual. Murmuró él. Tenía las manos ocupadas en soltarle los botones del vestido, y aunque la tela estaba mojada y eso le hacía difícil la tarea, la desvistió en tiempo récord, dejándola solamente con la delgada camisola de algodón, la que el agua de lluvia le pegaba al cuerpo y la hacía casi transparente. ¡Qué hermosa eres!, musitó, mirándole los contornos de los pechos claramente definidos bajo la tela de algodón. No puedo. No dijo nada más, por lo que ella le miró la cara desconcertada. Esas no eran simples palabras para él, comprendió sorprendida. Se le movía la nuez de la garganta con una emoción que ella nunca se imaginó que vería en él. ¿Michael?, susurró. El nombre le salió como para hacer una pregunta, aunque no sabía qué quería preguntarle, y él, estaba bastante segura, no sabría qué contestarle, al menos con palabras. La levantó en los brazos y la llevó hasta la cama, y allí se detuvo para quitarle la camisola. Ahí podía parar, se dijo ella, ahí podía ponerle fin a eso. Michael la deseaba terriblemente, eso ella lo veía, su deseo era muy visible, pero pararía si ella lo decía. Pero no pudo. Por mucho que su cerebro le presentara razones para aclararle los pensamientos, sus labios no podían hacer otra cosa que acercarse a los de él, esperando otro beso, ansiosos por prolongar el contacto. Deseaba eso, lo deseaba a él, aun sabiendo que estaba mal, era tan mala que no podía parar. Él la hacía perversa y deseaba deleitarse en eso. No, dijo ella, y la palabra le salió de la boca con torpe brusquedad. Él dejó las manos quietas. Yo lo haré. Él la miró a los ojos, y a ella le pareció que se ahogaba en esas profundidades color mercurio. Vio 100 preguntas en esos ojos, ninguna de las cuales estaba preparada para contestar, pero sí sabía una cosa, aun cuando no pudiera expresarlo en voz alta. Si iba a hacer eso, si era incapaz de negarse la satisfacción de su deseo, por Dios que lo haría de todas las maneras posibles. Tomaría lo que deseaba, robaría lo que necesitaba, y al final del día, si lograba recuperar la razón y poner fin a esa locura, habría tenido una tarde erótica, una relación sexual pasmosa, crepitante, durante la cual ella estaría al mando. Él había despertado a la lujuriosa que dormía dentro de ella y deseaba cobrarse su venganza. Poniéndole una mano en el pecho lo empujó haciéndolo caer de espaldas en la cama y él la miró incrédulo
con los ojos ardientes y los labios entreabiertos de deseo. Entonces retrocedió un paso, bajó las manos y delicadamente sujetó el borde de la camisola. ¿Quieres que me la quite? Él asintió. Dilo. Quería saber si él era capaz de hablar, quería saber si ella era capaz de volverlo loco, hacerlo esclavo de su deseo, tal como había hecho él con ella. Sí, dijo él con la voz ronca ahogada. Ella no era ninguna inocente. Había estado casada 2 años con un hombre de deseos sanos y vigorosos, un hombre que le había enseñado a celebrar eso mismo en ella. Sabía ser descarada, desenfadada, sabía la manera de estimular su deseo, pero nada podría haberla preparado para la carga eléctrica que pasaba por ella en ese momento, para la fascinación de desnudarse para Michael, ni para la pasmosa oleada de excitación que sintió cuando levantó la vista hacia su cara y lo vio observándola. Eso era poder, y le encantaba. Con un movimiento lento, se subió la orilla de la camisola hasta justo encima de las rodillas, y poco a poco la fue subiendo por los muslos hasta que casi llegó a las caderas. ¿Hasta ahí? Bromeó, mojándose los labios y esbozando una seductora media sonrisa. Él negó con la cabeza. Más, exigió. ¿Exigió? Eso no le gustó. Suplícamelo. Más, dijo él en tono más humilde. Ella asintió aprobadora, pero justo antes de dejarle ver el triángulo de vello púbico, se dio media vuelta, subió la camisola por las nalgas y continuó hacia arriba hasta sacársela por la cabeza. Él tenía la respiración agitada, fuerte, jadeante. Ella oía el sonido del aliento al salir por sus labios y casi sentía que le acariciaba la espalda, pero no se giró. Emitiendo un largo y seductor gemido, subió suavemente las manos por sus costados, siguiendo las curvas de las caderas, y, al llegar a la altura de los pechos, las deslizó hacia adelante. Y entonces, aunque sabía que él no la veía, se los apretó. Él adivinaría lo que estaba haciendo, y eso lo volvería loco. Lo sintió moverse en la cama y oyó crujir la madera del armazón de la cama. No te muevas, ordenó. Francesca, gimió él. Su voz sonó más cerca. Debía de estar sentado, a segundos de acercarse a ella. Acuéstate, dijo ella en suave tono de advertencia. Francesca, repitió él, y ella detectó un deje de desesperación en su voz. Le oyó la respiración agitada. Comprendió que no se había movido, que seguía intentando decidir qué hacer. Acuéstate, dijo ella por última vez. Si me deseas. Al cabo de un segundo de silencio, lo oyó echarse en la cama, pero también oyó su respiración que ya sonaba áspera, muy agitada con un matiz peligroso. Así, bien, susurró. Lo atormentó otro poco, deslizando suavemente las manos por su cuerpo, rozándose la piel con las uñas, sintiendo que se le ponía la carne de gallina. Gimió, haciendo un sonido seductor. Francesca. Ella se pasó las manos por el vientre y las bajó, sin llegar a tocarse ahí. No sabía si era tan perversa para hacer eso, solo lo suficiente para cubrirse el pubis, dejándolo en la ignorancia, solo imaginándose qué podría estar haciendo ella con los dedos. Murmuró otra vez. Oh. Él emitió un sonido gutural, primitivo, solo un sonido. Estaba llegando al punto de ruptura, no podría atormentarlo más. Lo miró por encima del hombro mojándose los labios. Deberías quitarte eso, dijo ella al ver los calzoncillos que le cubrían esa parte. No se había desvestido del todo cuando se quitó la ropa mojada y su miembro vibraba y movía la tela.
Parece que no estás muy cómodo, añadió, infundiendo en su voz una insinuación de coqueta inocencia. Él gruñó algo y prácticamente se arrancó la prenda. ¡Ah, caramba! Aunque dijo eso como una parte de su torturante seducción, descubrió que lo decía muy en serio. Su miembro se veía enorme y potente, y comprendió que estaba lanzada en un juego peligroso, empujándolo hasta sus límites. Pero no pudo parar. Se sentía gloriosa en su poder sobre él, y de ninguna manera podía parar. Muy bonito, ronroneó, mirándole el cuerpo de arriba abajo y deteniendo la mirada en su miembro viril. Franny, basta. Ella lo miró a los ojos. Estas son mis órdenes, Michael, dijo ella en un suave tono autoritario. Si me deseas, puedes tenerme, pero yo estoy al mando. Fran. Esas son mis condiciones. Él se quedó quieto, hizo un leve gesto de asentimiento como si se resignara, pero no se tendió de espaldas. Estaba sentado, con el cuerpo ligeramente echado hacia atrás, con las manos apoyadas detrás. Tenía todos los músculos tensos y en sus ojos destellaba una expresión felina, como si estuviera preparado para saltar. Estaba sencillamente magnífico, pensó ella, estremeciéndose de deseo, y estaba a su disposición. ¿Qué debo hacer ahora? Se preguntó en voz alta. Ven aquí, contestó él con la voz ronca. Todavía no, suspiró ella, medio girándose hacia él, dejando el cuerpo de perfil. Vio cómo él bajaba la mirada a sus pezones endurecidos, vio cómo se le oscurecían los ojos y se lamía los labios, y notó que ella se tensaba más aún, pues la imagen mental de su lengua sobre ella le hizo sentir otra oleada de excitación por todo el cuerpo. Se tocó un pecho y curvó la mano por debajo levantándolo, como si fuera una deliciosa ofrenda. ¿Esto es lo que deseas? Preguntó en un susurro. ¿Sabes lo que deseo? Dijo él, apenas en un ronco gruñido. Sí, pero... ¿Y mientras tanto? ¿No son más dulces las cosas cuando estamos obligados a esperarlas? No tienes idea. Ella se miró el pecho. Me gustaría saber qué ocurriría si... hago esto, dijo ella, cogiéndose el pezón entre los dedos y moviéndolo, y se le retorció el cuerpo al sentir bajar las vibraciones hasta el centro mismo de su ser. Franny, gimió él. Ella lo miró y vio sus labios entreabiertos y sus ojos empañados de deseo. Me gusta, dijo ella casi sorprendida. Jamás se había tocado así, y ni siquiera se le había ocurrido, hasta ese momento, teniendo a Michael como su cautivado público. Me gusta. Se puso la otra mano en el otro pecho y se tironeó los pezones, dándoles placer al mismo tiempo. Luego se levantó los dos pechos, formando con las manos un seductor corsé. ¡Ay, Dios! Gimió Michael. No tenía idea de que podía hacer esto, dijo ella arqueando la espalda. Yo lo puedo hacer mejor, dijo él en un resuello. Es muy probable, convino ella. Has tenido muchísima práctica, ¿verdad? Y lo miró con una expresión de estudiada y elegante indiferencia, como si no le incomodara para nada que él hubiera seducido a veintenas de mujeres, y la extraña verdadera que hasta ese momento había creído que así era, pero en ese momento. Él era de ella para tentarlo, seducirlo y disfrutarlo, y mientras él hiciera exactamente lo que ella deseaba, no pensaría en esas otras mujeres. No estaban ahí en la habitación, solo estaban ella y Michael, y la chisporroteante excitación que vibraba entre ellos. Se acercó más a la cama y le apartó las manos cuando él las alargó hacia ella. Si te dejo tocar uno, ¿me haces una promesa?
Cualquier cosa. No cualquier cosa, dijo ella en un tono bastante benévolo. Puedes hacer lo que yo te permita y nada más. Él asintió bruscamente. Échate. Él obedeció. Interrumpimos la presente programación para avisar que el siguiente contenido infringe las reglas de esta plataforma, al ser explícito, por incluir contenido para adultos, palabras inapropiadas o hacer referencia a la autolesión, por lo cual no puede ser incluido en este audio. La versión explícita completa se encuentra en nuestro canal de Patreon, del cual encontrarán el acceso directo en la descripción. Allí podrán tener acceso anticipado a todos los capítulos, así como libros exclusivos para esa plataforma. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto les pueda causar. Agradecemos mucho su apoyo y comprensión. Ahora sí, continuamos con nuestra programación habitual. Él repetía su nombre una y otra vez, disminuyendo el volumen hasta que eran solo susurros apenas audibles, y cuando se quedó quieto, solamente le dijo: «Acuéstate conmigo». Ella se tendió a su lado y se durmió. Por primera vez en muchos días, durmió de verdad, profundamente, y nunca supo que él continuó despierto, con los labios posados en su sien y la mano en su pelo, susurrando su nombre y susurrando otras palabras también.